a la bronca, al rechazo, y una cantidad de lugares en las que después el niño termina identificándose. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es interesante pensar en los efectos del diagnóstico también en la construcción de subjetividad. No dijo nada de nada. ¿Eh? Profe, Sí, entonces el diagnóstico podría tomarse como un significante en la vida de la persona. absolutamente. El diagnóstico es un significante. Por eso es peligroso, digamos, y por eso David también lo está presentando así como con atención, chicos, esto es un modo de clasificar que tuvo la sociedad a todos los raros, estaríamos todos en el DSM-5. O sea, si miramos, nos encontramos todos. Algún tic, algo tenemos, seguro. Entonces, es un modo, David lo hace muy suavemente, digamos, pero en realidad este sería un significante, sin lugar a dudas, en la vida de un sujeto. Si alguien dice, mira, es un síndrome de Down, está activando toda una serie de fantasías, cosas que se saben, cosas que no se saben, cosas que se suponen, cosas que se temen en relación a ese sujeto. Es decir, se está pensando, bueno, va a morirse antes de los 20 años, bueno, no va a poder hacer nada, va a ser siempre blandito, no va a poder desarrollar sus potencialidades, no va a poder trabajar nunca, nunca va a poder ser autónomo. O sea, automáticamente, por vivir en el mundo en el que vivimos, ¿sí?, se van a ir construyendo cadenas de significantes que lo van a, de alguna manera, ocultar como sujeto. Por eso tenemos que ser muy, muy atentos con la cuestión, o sea, no desmerecerlo, me parece muy bien la idea de investigarlo, de ver cuál es el punto de partida, como estaban diciendo, bueno, este es el punto de partida, acá me llegó este sujeto con este diagnóstico, ¿no? Vamos a tratar de entender si este diagnóstico tiene algo que ver con lo que realmente le pasa a este sujeto o es algo que alguien le puso, digamos, como un nombre, como un modo de tranquilizar a estos padres que están desesperados porque no pueden entender qué pasó con ese hijo maravilloso que esperaban y que llegó en realidad con algunas dificultades. ¿Sí? Ahora, ¿Se me entiende? parece que también en términos de significante, el diagnóstico no es cualquier significante, ¿no? No es un insulto ocasional a un hijo, digamos. Es No. un significante amo, ¿no? Que tiene todo, que viene con toda una maquinaria de producción de sentido detrás. O sea, viene con todo esto que decía Laura también, ¿no? Con todas las representaciones sociales que despiertan determinados diagnósticos y con toda la carga histórica también que tienen. En esto que planteamos bien al principio, ¿no? El loco ahora como algo, no el loco lindo, no el loco que podía pensar otros mundos, sino el loco siempre es ligado a lo negativo, a lo sufriente, a lo horroroso. No El cualquier horror. significante. Y hasta dónde, digamos, estos significantes llegan a obturar la posibilidad de acceder a otros significantes de ese sujeto, ¿no? O hasta de construir otros significantes. O sea, el poner un significante diagnóstico, digamos, muchas veces hace que no se puedan construir otros significantes que representen a ese sujeto, ¿sí? Entonces se lo mira desde el déficit, desde la falla, desde lo que no puede, desde lo que no produce, de lo que no hace, de lo que no sabe, de lo que no va a poder jamás en la vida, y no se lo mira desde lo que puede, lo que sabe, lo que puede construir de sí mismo, ¿no? Se lo mira desde donde no es
y no se lo registra desde donde sí es, o sí puede ser, ¿no? Por eso, el diagnóstico es, sí, un punto de partida, pero no mucho más que eso. Para mí, en mi práctica profesional, no es mucho más que eso. Es un punto de partida. Ah, mira vos, hubo alguien que pensó esto, ¿por qué? Hola, no sé si se me escucha. Sí. Sí, Rocío. Yo creo que desde nuestra profesión, o sea, como profesores en educación especial, no sería un punto de partida porque tampoco es lo que nosotros trabajaríamos, digamos. O sea, no, nuestra función o nuestro rol no está construido en base a ese discurso construido o a ese significante. O sea, es un dato más que tendríamos para sería, o sea, nuestro trabajo sería enseñar a leer y a escribir, o sea, es un dato más que nos serviría a nosotros, digamos, para conocer a esa persona, para tener en cuenta eh, realmente una parte de su todo, o sea, eso creo, que no sería ni un punto de partida ni tampoco una guía, porque no nos enfocaríamos nosotros en el trastorno o en ese diagnóstico, eso. Yo no estoy muy de acuerdo con vos en esto que acabas de decir. Yo creo que la función del profesor de educación especial no es solamente enseñar a leer y escribir. No es solo esto, sino absolutamente, en realidad creo que esto es un modo muy reductivo de ver la función del educador especial. Para mí, yo prefiero decir no maestro especial, sino educador. Para mí ustedes son educadores especiales. Y entonces esto significa mucho más que aprender a leer y escribir. Esto significa, en muchos casos, ayudar a esa persona que está enfrente a poder definirse como uno, ¿no? Diferente del otro. Esto significa, en muchos casos, que esta persona se pueda reconocer a sí misma con un nombre y un apellido. Esto significa que pueda aprender a encontrarse con un otro e intercambiar. Esto significa que no se sienta discriminado o segregado, y que la discriminación y la segregación que existe en nuestra sociedad todavía, hasta que no la podamos modificar, no lo aplaste como sujeto y no le quite posibilidades. Y para esto, creo que el lugar que vas a tener que ocupar es muchísimo más amplio que el de enseñar a leer y escribir. O sea, es educación, es decir, es ponerte en el lugar de alguien que está dando algo, un instrumento, una mirada, una escucha, que está reconociendo a alguien como capaz de hacer cosas, no solamente de escribir. Sí, No sé porque qué. aún, yo comparto, aún va a haber sujetos que quizás no aprendan a leer y escribir, ¿no? Uh-huh. Pero pero que a pesar de eso, a través de la intervención de un profe de educación especial, puedan constituirse como sujeto en algunos casos, ¿no? Pensaba en Roberto, por ejemplo. Roberto quizás nunca aprendió a leer y escribir, pero pudo ir construyendo algunas cosas de sí mismo que le ayudó digamos, la analista en este caso, ¿no? Pero pone ahí una compañera, una de las funciones de los profes es ayudar a construir subjetividades. Y eso uno lo puede decir muy livianito de lengua, pero la verdad que no es fácil de hacer. Tal cual. Uh-huh. Pero, o sea, yo creo que no podemos ceder, digamos, este tipo de lugares, ¿no?
el educador, el profesor de educación especial, como constructor de subjetividad, ¿no? Porque es en el encuentro con el otro que uno se va constituyendo, y ustedes van a ser un punto de encuentro muy importante en la vida de ese sujeto. Entonces, sí, podés tener el diagnóstico, podés tener lo que quieras, digamos, como, como presentación clínica del cuadro, pero esto de alguna manera no tiene que limitar tu curiosidad, no tiene que limitar tu deseo de acercarte a ese sujeto o de construir algún tipo de canal como para que ese sujeto se sienta sujetado en esta relación y pueda desarrollarse un poco más, digamos, sin pretender que de pronto, o sea, yo me acuerdo de la primera vez que leí el caso de Roberto, que no fue con ustedes, sino fue la comisión anterior, el año pasado, me decían, bueno, pero se cura, ¿no es cierto? ¿Verdad que se cura, profe? ¿Verdad que se cura? Y sí, si vos pensás que un nene que no puede eh, más que decir dos palabras, el lobo, y ¿cuál era la otra, mamá? No, sí. Solo dos palabras, es un niño que puede empezar a reconstruir sus funciones corporales, organizarse para hacer pis, para hacer caca, para estar con otras personas, puede buscar el apoyo, el abrazo de alguien, que era la celadora, digamos, en el momento en que está angustiado, puede reconocer el momento de la angustia, y puede sacar hacia afuera, como sea, como bronca, como sea, toda la agresión que tragó durante los primeros años de vida, caramba que sí. Ahora, si vos esperás que mágicamente el cuento termine con que y fueron felices y comieron perdices, y no, probablemente Roberto desarrolla una esquizofrenia que puede ser tratada así, quizás con psicofármacos y estabilizada, y le permita tener una vida en medio de otros seres humanos y en medio de una sociedad. Pero más que eso, no. Es decir, las primeras circunstancias en la vida de una persona, y entre las primeras circunstancias, estoy hablando de los primeros significantes, o sea, las primeras palabras que nos marcan, que nos dan una identidad, que nos dan un sentido de nosotros mismos, un ser, ¿no? Esas primeras palabras van a marcar el desarrollo en la vida de esa persona, van a ser, como decir, la trama, ¿no? Por donde ese sujeto va a transcurrir y va a poder construir algo con su propia vida. Y en esto, ustedes van a ser muy responsables. Bueno, basta. Pero Se nos entenderlo sí. desarmaron ilusiones, Laura. ¿Eh? Se nos desarmaron un montón de ilusiones, parece. Sí, se quedaron todos. Como que hablaste muy con los pies sobre la tierra y ahí. No. Bueno, pero es que las ilusiones no generan progreso, las ilusiones son solo ilusiones. Hay que enfrentarse con los límites de la realidad y poder reconocerla y poder soportarla, digamos. Para mí, la carrera que ustedes están eligiendo es una de las más difíciles de todas. La equipararía a la experiencia que yo hice con adictos, o sea, vas a trabajar con un adicto y sabes que tus posibilidades de recuperarlo no son al 100%. La adicción es muy difícil de tratar.
¿no? Entonces, o sea, empezás trabajando ya con tu propia frustración para poder acercarte al otro, porque si no, si te frustras, ¿viste? Se te quema el bocho en 2 minutos. Y lo que tienen que cuidar ustedes es que no se les queme el bocho. Las ilusiones son re lindas, pero, y son, a veces estimulan, ¿no? A seguir y hacer pero en algún punto cuando hablas del encuentro con el otro, de la clínica o de la educación, de las instituciones, bueno, me parece que hay que saber que las ilusiones son ilusiones y las realidades son realidades. Y como decía el viejo, bueno, se trata de conflictos, ¿no? Las ilusiones buscan satisfacerse de alguna manera, y el yo está siempre en conflicto con la realidad. Así que construye ilusiones para poder soportarla. Escribe Bueno, Zulma, sí, somos el punto de encuentro con el otro. somos el punto de encuentro con el otro. Yo ¿Qué en principio significa diría sol? que, Dale. en principio me parece que es una función a construir, entonces no es algo que se es como entidad ontológica, no sé si me voy muy, pero es algo a construir con acciones específicas, ¿sí? Acciones eh, que tienen que ver mucho con la transferencia, ¿sí? Porque lo que a uno le permite ir más allá del diagnóstico, lo que le permite sortear esas representaciones, bueno, mentales de uno y sociales, tiene que ver con la transferencia. Acuérdense que la transferencia, decía Lacan en una de sus definiciones, es amor. Y si hay un ordenador tan fuerte como el diagnóstico, lo que te permite ir más allá de ese orden instaurado, instituido, es el encuentro amoroso que produce la transferencia con un otro. Y ahí sí, yo no sé si, digamos, primero no sé si es a priori, me parece que no es a priori, y segundo, creo que ese punto de encuentro es como casi como ese espacio transicional, no sé si se acuerdan de Winnicott, a construir. ¿Sí? No existe en principio, hay que construirlo. No sé qué ibas a decir vos, Laura. No, básicamente lo mismo, digamos. O sea, también quería hacer hincapié en la cuestión de la construcción. Somos un significante, si nos va bien, somos un significante importante para el otro. Pero es una instancia a construir a través de la transferencia, sí. Estoy de acuerdo. Yo pensando en... Sí, Milagros. Sí, no, quería decir algo cortito. Por ahí me quedé pensando en lo que dijo la compañera, lo que dijo Rocío, y por ahí tratando de entender, pensé en que desde el principio de la carrera, o sea, desde el primer año, primer día, nos enseñan a ver primero a la persona detrás del diagnóstico, o sea, no ver solo el diagnóstico, sino ver a una persona con derechos. Entonces, yo creo que hasta ahora todavía no pudimos lograr situar al diagnóstico dentro de lo que vemos, ¿no? De la persona. Entonces, si bien yo por ahí no estoy de acuerdo con la compañera, si bien creo que el diagnóstico es sumamente importante, no es el que va a definir, ¿no? A la persona. Yo creo que ella, bueno, no sé, yo lo tomé como que quiso hacer esa separación, ¿no? De diagnóstico persona, pero por algo yo creo que hay un diagnóstico y
y se lo tiene que tomar como tal. Bien, no hay que ver solo el diagnóstico, como dijo Patricia, creo que estaba hablando hoy, de ponerle un cartelito, una etiqueta y tiene solo eso y bueno, nos quedamos con eso, sino que ver, ¿no? Que detrás de ese diagnóstico hay una persona con deseos, es una persona sujeta a derechos y bueno, yo hago por ahí esa, no separación, sino como que esa distinción, ¿no? Entre el diagnóstico, que es importante, y el no centrarme solo en el diagnóstico. No sé si se entiende. Puede ser un punto de arranque, digamos, un punto de partida. Claro, sí, lo tomo así. Ujú. Sí, por ahí no cerrar, digamos, ¿no? Porque también hay algo cierto, que ustedes todavía no están en contacto con un otro. Hay un otro al que están tratando de anticipar, representar, de a ver cómo será ese otro con el que me voy a encontrar, o esos otros, ¿no? Creo Yo que tengo una situación que por ahí les puede servir para pensar. Una pareja, los dos sumamente inteligentes, pero brillantes, médicos, que tienen un bebé al que lo diagnostican con una especie de síndrome, así, lo diagnostican vagamente, ¿no? Tiene síntomas de muchos síndromes, pero bueno, dentro del trastorno autista estaría lo más llamativo. Este chico presenta dificultad para fijar la mirada, un aleteo, la dificultad para soportar ruidos, dificultad para conectarse con las personas, una serie de dificultades, ¿no? Una herida narcisista para estos papás, una cosa impresionante, porque realmente los dos con la cuestión muy, digamos, todo mucho, muy puesto en la cuestión de la inteligencia. Padres que tuvieron que responder a exigencias familiares de que sean inteligentes, que fueron discriminados por un origen étnico, y que de alguna manera pusieron en la expectativa de este hijo, el primer hijo, encima hijo varón, pusieron un montón de la fantasía y el deseo, ¿no? Y cuando les nace, ellos dicen, nos nació así. Él nos nació así. ¿Qué es así? O sea, acá la pregunta es, bueno, ¿pero qué es así? ¿Así cómo? ¿Qué es? Mi hijo me nació así. Pasó este niño por una cantidad de escuelas en Buenos Aires, escuelas de mucho nivel socioeconómico, con muchas condiciones, y en todas las escuelas fue rechazado, porque no llegaba a las expectativas de la escuela como para que se pudiera quedar, ¿no? Él continuaba con sus momentos de mucha angustia, con los aleteos en las manitos, no podía fijar ni entrar en relación, en vínculo con los otros, con los profesores, con los compañeros. Y en algún momento el papá, que es de acá, dijo, ¿y si vamos a Posadas? Que bueno, yo me crié ahí, ¿no? Había como algo que precedía la historia del papá, yo me crié ahí, es más relajado, no hay tanta exigencia.
bueno, en este momento este pibe, este nene está cursando su escuela normalmente, tiene algunos síntomas, a veces cuando se pone muy ansioso o cuando hay mucho ruido alrededor, aletea o gira, camina en círculos, digamos, pero cognitivamente desarrolló un montón de recursos que ni se esperaban los papás, ¿no? Entonces, conclusión, el medio, sí, también hay un par de pibes que le hacen un poco de bullying, pero él está aprendiendo a defenderse. Digamos, el medio también marca las modalidades de comunicación. ¿Se entiende? Uno puede leer una situación también de acuerdo al medio. Si un medio es muy exigente, seguramente va a generar dificultades y va a generar más segregación, más marginación, más diferencia. Entonces, me parece que, bueno, para mí esta situación fue espectacular, porque digo, bueno, ¿con qué? Sí, se movió toda la familia, se trasladaron, ellos están trabajando acá, pero pudieron centrar en el bienestar de este nene toda su vida. Y no digo que todos tengan que hacerlo, pero digo, bueno, no le cortaron las posibilidades, no le pusieron una etiqueta, no dejaron de proyectar, de soñar para ese hijo, en la medida de que el hijo podía, digamos, ¿no? Saben que tienen algunas dificultades todavía, que esto en la adolescencia va a ser un poco más complicado, pero están buscando soluciones, ¿no?, posibles a un problema que en otro contexto era imposible de tratar, porque no había ningún colegio que lo pudiese retener, porque no había ningún profesor que lo pudiese contener dentro de la trama educativa. ¿Se entiende? O sea, con este tipo de situaciones se van a encontrar. Sí, sí. Franco, quería decir. Sí, ahora a colación del ejemplo y de la experiencia hasta que trae Laura, y lo último que manifestó Milagros, a mí primero yo celebro que nosotros en este punto de encuentro, me acuerdo que cuando lo pensamos y me invitaron a la cátedra, habíamos pensado que era una cátedra interdisciplinaria. Y justamente esto se produce en el encuentro, es decir, estamos acá ante una cuestión de la psicopatología, de la psicología, la clínica, y cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, la pedagogía, o sea, cómo se encuentran esos campos, cómo se conectan, cómo dialogan en las experiencias, por ejemplo, prácticas que pueden llegar a tener ustedes o con las que se van a encontrar. A mí si hay algo que no cabe ninguna duda es que se tocan, es decir, en alguna medida un problema de aprendizaje o problemas en algún aspecto pedagógico tiene conexión con la existencia de una persona, un sujeto de derechos, en un grupo familiar, como relató Laura, más próximo, en un contexto social. Te recuerdo también la frase de los videos que habíamos visto también en clases anteriores, que lo discapacitante es un contexto, no la persona, por ejemplo. Me resonó eso lo que vos planteabas, Laura, los medios, la exigencia de un medio, de un contexto, ¿no? De un ritmo, la exigencia de seguir el ritmo de los otros, la exigencia del tiempo, ¿sí? Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que en algún punto se tocan, ¿no?, estas disciplinas.
Y ahí donde se tocan no siempre es claro, no siempre es algo que nosotros podemos decir, bueno, acá se encuentran, sino muchas veces es justamente la práctica y el encuentro en el campo lo que nos da cuenta de que dos disciplinas empiezan a conversar y forman algo totalmente complejo. Y lo otro que me parecía del diagnóstico, Milagro dice, no, yo lo anoté, no podemos situar todavía el diagnóstico, ¿no? Tal vez en la praxis o en la función que cumple para un profesor de educación especial. Y en ese sentido también yo celebro, decir, ninguna práctica se orienta exclusivamente a partir de un diagnóstico. Ninguna práctica hace del diagnóstico un manual de cómo tiene que ejercer en el campo. Y si lo hiciera, como dice, Estaríamos en problemas. sí, estaríamos en problemas, ¿no? Si el manual nos dijera qué tenemos que hacer o cómo hay que hacerlo, estaríamos frente a un problema. En ese sentido, yo celebro que tal vez no tenga un lugar establecido el diagnóstico en una praxis. No sé, eso se me ocurrió con lo que venían diciendo, me pareció fantástico pensarlo desde la interdisciplina o cómo podía la interdisciplina acá estar generando este encuentro y este diálogo que estamos teniendo. Buenísimo. Si quieren, antes de terminar, les comparto los que otros años, otros estudiantes trajeron. Casi, yo le di una organización de acuerdo a cómo me pareció agruparlos. Lo dejo acá, no lo agrando, así no perdemos la visualización, ¿sí? Proponían en otros años el diagnóstico como una disputa, ¿no? En esta investigación que planteaba la compañera me parece que aparecía un poquito de esto también, ¿no? Saber casi más que el que dio ese nombre, poder ir a discutir con otro profesional y poder refutar ese diagnóstico. Aparecía como esa expectativa. Otra función que apareció en otros años también es esta idea de profecía, ¿no? Saber hasta dónde puede llegar ese otro, poder anticipar todo. También la anticipación de poder saber por el diagnóstico antes de conocerlo, ¿sí? Bueno, hoy tengo un autismo, ¿no? O llega un autismo, frase que se escucha mucho, ¿no? Y permite o construye la fantasía de que puedo saber sobre ese sujeto antes de conocerlo. La idea de control, voy a saber qué hacer para que se porte bien, para que no moleste, ¿no? La idea de cura, voy a saber qué hacer para que se mejore. O también aparece la pregunta, no saber quién es ese otro. Y recordaba esta idea de que no podemos saber nada de ese otro mientras no los conozcamos. Y aún esa vieja frase, ¿no? De la cual también Freud se basó para pensar algunas cosas en torno a la transferencia. El solo sé que no sé nada, ¿no? Yo no sé nada de ese otro mientras no converse con ese otro, mientras no construya ese encuentro, mientras no vaya destilando, si quieren, esos significantes a través de los cuales se constituyó ese sujeto. Esto me parece importante, me parece que están a lo largo de la carrera también en mucha relación con los diagnósticos, ¿no? Y en una búsqueda de encontrar qué lugar darle a ese diagnóstico. Y quizás no sea un lugar fijo, no sea un lugar que sea siempre igual, ver qué función cumple para ese sujeto ese diagnóstico en su propia vida. Y a partir de ahí, bueno, ir viendo también qué lugar va a cumplir ese diagnóstico para nosotros, ¿no? Que no sea un lugar determinista, un lugar de profecía, un lugar de anticipación, sino que pueda ser, bueno, en principio me encuentro con un otro, y después a partir de ahí vamos viendo. Tampoco quiere decir desestimar todo saber, ¿no? Porque si no, no habría diferencia entre que se acerque un profesor de educación especial o que se acerque un vecino, ¿no? Hay todo un conocimiento profesional en torno a ese otro, pero que no sea determinante o casi que totalizador
de lo que se pueda esperar de ese otro, ¿no? Parece que hay unos cuantos desafíos y creo que muchos otros compañeros como ustedes también están en la búsqueda de construir eso. Quizá lo interesante sea que puedan empezar a construir algunas comunidades de investigación, de búsqueda, de compartir praxis, ¿no? Y a partir de eso también ir viendo cómo se van construyendo como ese rol, me parece a mí, profesional, que está todavía en pregunta en ustedes, ¿no? ¿Vamos por hoy? ¿Te parece, Laura? Sí, a mí me parece que si para ellos está. ¿Vos pudiste hablar con ellos de evaluaciones y esas cosas? Sí, conversamos sobre eso. ¿Está claro esto? Hay cabezas moviéndose. Signo de que sí, dijo Franco. Bueno. Signo por lo menos. Claro, el signo, no sabemos si el síntoma. Bueno, dale. Si tienen dudas, no duden de preguntar. Seguimos adelante, seguimos el lunes que viene a la misma hora. Y bueno, buen trabajo para esta semana. Dale. Nos vemos, chicos. Buena semana. Chao. Chau, David. Chao, chao. Chao, chao.